Querido, bienvenido al 13. Todo bien. Muchas gracias, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Estamos buen muy día. bien de tenerte, muy contentos. Tu sillón ¿Esa qué? de fila. Podés El señor Joaquín Navarro. Bienvenido. Bueno, ¿cómo va? A pesar del tiempo transcurrido, de tanta carrera, de tantos años ya de laburo, ¿sos tímido para los reportajes, para las ¿te cuesta No, estas lo que pasa es que no tengo más alternativa que ser yo, no tengo máscara, no tengo nada, no te cubre entonces nada. tengo que ser yo y estoy jodido cuando tengo que ser yo. Te cuesta más, ¿no? Hablando Sí. de ser yo y ser otro, hablamos de la composición, de la caracterización de ese trauma, de este nuevo trauma, ¿no? Que es, en realidad es el sobrino Sí. de aquel personaje de Atab 1, Sí. que con el correr de los capítulos, uno que la sigue, por lo menos yo la veo todas las noches, va viendo cómo va ganando tics, sus cosas con la boca, con los hombros. Ha sido todo un trabajo físico para este personaje, ¿no? Sí, En Atab 2. sí, porque en realidad, a ver, esto no es una película, no es una serie, Claro. y entonces tener 120 capítulos, que son 120 horas, Claro. me hizo pensar que había que entretener a la gente y que tenía que encontrar algún recurso que no se agotara rápido. Y cuando íbamos a salir al aire al mes y después a los 2 meses y después finalmente al año siguiente, dije, bueno, me parece que hay que inventar algo que mantenga divertida a la gente a la noche después de todo un día de trabajo y que Le llame sea la lo atención, suficiente. claro. Exactamente, sí, que sea atractivo. Además, Atractivo de ver. teníamos la marca muy alta con el Atab primer uno. Atab. Bueno, claro. Entonces había que salir un poco con los tapones de punta y hacer algo ¿Y que no cómo lo fuese... ¿Perdón? ¿Cómo lo construiste? Porque todas estas de los hombros, digamos, toda esta construcción, ¿la sacaste de alguno, de algún lado, de algún Le otro robé a capítulo? varios. ¿A quién? No, Poco pero allá, al poco que más hay un personaje de una obra de Shakespeare que se llama Ricardo III, y el Ricardo tipo tiene una III, joroba claro. y es un deforme Sí. y pelea por el poder, y entonces naturalmente Claro, no me podías está poner una bien. joroba acá, pero había otras maneras de ser jorobado, valga la redundancia. Pero nosotros y- intentamos buscar en productores argentinos, en gente de nuestra farándula, algunas Sí, cositas. también, sí, Ah. hubo. Sí, hubo. Y si no hubiese estado el año pasado haciendo teatro, me hubiese pelado. La verdad que me lo hubieras- parecía que estaba bueno. Pero la postura de los hombros Sí. y la boca y estar todo así medio como un ¿Y lagarto. cansa eso todo el para un tiempo. actor? ¿Cansa físicamente? Contractura. Es un poco agotador, Sí, sí, pero cuando arranqué, uno de los directores, Seba Pigoto, me dijo, ¿pero vos vas a hacer esto todo el Todos año? los ¿Te lo días, vas a aguantar claro. así todos los días? Mal. Pero está bien, había gente que me decía, che, pero este pibe te hecho mierda. Dije, entonces funciona. No, bueno, ¿Está bien? nosotros fuimos a entrevistarlos por Votemos un poquito Sí. antes, justo en los días que estaban estrenando a TAP. Sí. Y de verdad que Claro. eran dos personas distintas. Sí. Cuando veías en la tele y es más, Sí. salimos y dijimos, está joven Gil Navarro. de verdad, te juro. La verdad, Lo sí, dijimos en acá la lo voy a conversación. Está comprobar. joven Gil Navarro, porque Es en la otro tele, claro, estaba. En la hora está más distinto. Gracias para que avejentado. le digan eso. ¿Y te quedó algún tic que no pudiste sacar? No, a veces se me escapan los labios. La trompita. No, pero había muchas cosas de mi viejo también. Ajá. Yo me veo haciendo un par de cosas acá ahora o a la noche a veces cuando puedo ver los capítulos y me doy cuenta y me hay me algo veo, ahí. nos pasa a todos los varones, nos vemos la cara de nuestro viejo. Sí, claro. Y eso me da mucha ternura. ¿Y también. qué te pasa cuando ves todas las... Recién dijiste, lo veo todas las noches, claramente. Digo, pero ¿qué pasa al actor cuando lo realiza, cuando lo idealiza y cuando lo ve proyectado? ¿Qué ves de Atab? Siempre hay un delay, hay como una diferencia entre lo que pensaba que podía ser y lo que es. Pero la verdad es que la pasamos tan bien. Fue un buen grupo de trabajo. Tuvimos la suerte de meternos como en una cápsula durante 7, 8 meses. Claro. Sin la presión de las presiones que ahora se viven. rating. Vos escuchás el rating, esto, pero el otro Totalmente. protesta, que sale el otro. Pero en ese Sí. momento, cuando haces el laburo, Sí. es mucho más relajado. Muy relajado, muy relajado. Estábamos todos muy contentos de hacer ficción. Este era el primer personaje que yo hacía después de 1 año y medio de no haber tenido laburo. Claro. Nunca me había pasado estar 1 año y medio, casi 2, sin trabajar. ¿Y eso con qué tuvo que ver? ¿Con que no apareció el producto adecuado, el personaje que quisiera hacer o porque nadie levantó la el teléfono pandemia. Pandemia. Claro. Claro, Pandemia y todo lo que estaba dando vuelta en el 2020 se cayó y lo que iba a pasar en el 21 también o se retrasó y la verdad es que me asustó, me preocupó y me pegó una buena patada en el traste para activar con otras cosas que tenía postergadas y que eran un chamullo y que yo podía contarle a alguien que iba a hacer, claro. como escribir y armar y empezar con la autogestión. Y a partir de eso y de perder un par de personas que fallecieron antes de la pandemia y después,
dije, che, no hay más tiempo para perder, no puedo perder el tiempo en estupideces. Hubo un poco de saña, ¿crees, con las críticas a este Tab 2, a la hora de comparar, esto de subir la vara? Ha habido mucha polémica, más allá del número, el corrimiento horario, el corte de escenas que después se corrigió. Ha habido como mucho ruido en redes con respecto a la tira. Porque es una ¿excesivo, parte... te parece? Me parece que sí, te agradezco ese término. Sí, es excesivo y me parece que tiene que ver con el lenguaje excesivo de las redes, Claro. con esta cuestión de tener que... de tener que odiar, de tener que criticar atacando. Por supuesto que la gente tiene toda su potestad de decir que algo le gusta o que no le gusta, pero me parece en algunos casos que gente que no tiene la menor idea de lo que significa producir, porque armar una producción audiovisual hoy en la Argentina es tremendamente difícil, tendría que ser por lo menos un poco más precavida, porque además no solo no hay, sino que no va a haber. Por ahí esto es muy técnico para la mañana y para la gente que está mirando, pero siento que tengo una pequeña responsabilidad para explicar que lo que se iba a hacer en este segundo semestre se levanta ni siquiera de aire, de streaming. Claro. Y que el año que viene todavía más complicado. Entonces, hay muy poca ficción. Digamos, ficciones que se iban a estrenar en plataformas no se van a estrenar. Gracias, bueno, ahí está. Ahí está. Y el año que viene, tal vez se estrene esta, pero no se están produciendo nuevas. No, es grave. Y lo poco que había no se hace y lo que tal vez sí se haga, se hace en Uruguay y no se hace acá por problemas gremiales y por otras cuestiones presupuestarias. Entonces hay una serie de dificultades que me hacen pensar que la gente que alegremente critica esto no está siendo cuidadosa con lo el verdadero poco impacto que tiene, con el verdadero impacto que tiene, que es que no se produzca. No, que no se produzca. ¿Quién gana con eso? Nadie. No, y no solamente el trabajo que no hay para actores y actrices, es el trabajo que no hay para muchos otros puestos de trabajo. Para técnicos, para cámaras. Vos igual salías a contestar, algunas cosas contestabas, te he visto que algunos... Después decís, ¿para qué contesto? Me quedo callado. ¿Viste? A veces... Mira, mi viejo era periodista y era muy buen periodista y me decía que uno tiene que hay una responsabilidad social a la hora de ocupar un medio o de ser parte de un medio. Y levanto el guante con eso. No me gusta la discusión, porque me parece que también hay una responsabilidad de todos nosotros en no enloquecer a la gente que está mirando. Claro. Pero sí en acercarle algo que tenga que ver con una cuestión técnica y que sea objetiva para decir, che, este es el problema que tenemos hoy y este es el problema que podría tener si esto no cambia. ¿Y qué pasa con, digamos, también cuando las internas de la propia formación, del propio conjunto, también salen a la luz? Algún actor que se quejó del corte de escenas en Twitter, esto de decir, bueno, nos cambiaron de horario, es un poco tarde. Digo, esto de lavar los trapos para afuera y no para adentro. ¿Vos cómo lo vivís? Mirá, pero tomo las palabras de Adrián, que en una nota decía que él no tenía enojo. Lo que decía es seguramente tiene que ver con gente que desconoce por ser chica o por no estar en el tema, cuáles son las dificultades. Y por otro lado, ¿cuál es la potestad que tiene alguien que decide armar, producir, editar y poner como se le da la gana? Por eso bueno, la historia del cine está llena de los cortes de director, ¿no? Pero en esa misma nota, Adrián de alguna manera daba a entender, eran otras sus palabras, ¿no? Pero daba a entender como que los actores que habían ganado mucho cuando han estado en ficciones exitosas, de repente no valoraban todo este esfuerzo, que sí valoraron en otros casos, cuando de repente el rating no los acompaña o aparece alguna crítica. ¿Vos sentís que es así? ¿Que es desagradecido el actor? Yo no siento que sea una cuestión de desagradecimiento, porque además, por otro lado, estaría yendo en contra de mis compañeros o de mis compañeras y eso me pone incómodo. Lo que sí creo es que es una cuestión de desconocimiento. Claro. Y que quien más sabe, más responsabilidades tiene. Entonces, me parece que lo que hay que hacer es explicarle a los compañeros o explicarle al público, decir, mira, esto no es así. ¿Ustedes lo hablan? ¿Entre ustedes? ¿Tienen algún chat de ATAB? ¿Hablan sí, esto? hay un ¿Surge chat, el pero tema? no, el tema no ha salido ahí. Claro. Es algo personal y hay que hacerse cargo. Igual, Juan, yo escucho, está bien, sí en la tele abierta, pero a diferencia por ahí de los que consumimos, yo veo muchísimo más trabajo para los actores con esta nueva manera de hacer, plataformas. Y el lujo, mira lo que te voy a decir, de tener una Calle Corrientes hoy con personalidades que de verdad que si no estuviéramos teniendo esta problemática en la tele, hoy quizá no los tendríamos. Hoy es un lujo la Calle Corrientes, empezando por vos y todo tu elenco, digamos, hasta, no sé, un Luciano Castro, un Mariano Martínez, un Nico... diría... Como anda mal la tele, Exacto. vienen acá. Cuando lo llamamos para que vengan a protagonizar,
Se quedan en la tele. A eso pero- iba, digo, si no estuviera pasando esto, quizás ustedes no estuvieran Sí, hoy. sí, hay que y decir no que la ten- cartelera es impresionante. Impresionante. La gente que va, porque la Por gente eso. que va. La gente que va ni hablar. La gente que va. La porque gente si que va estuvieran ni vacías hablar. la sala sería un Sí. drama. Pero... Seguramente tiene mucho que ver con que la gente decida ¿Y para poder... dónde ves los actores hoy? Claro. Y claro. Sí. Bueno, igual está bueno que funcionen las dos cosas, ¿no? Porque para los actores, hay muchos actores que no estamos viendo hace mucho tiempo. Cuando Rodri acá hace los escandalones y pone ficciones, qué sé yo, gasoleros, esto, al otro, la verdad que uno dice, ay, cómo No, pero extraño ver todos esos actores El problema es... digo, para la volver un pantalla segundo todos atado. los días, no todo para el teatro. No, que el problema de la crisis audiovisual Claro. tiene que ver con que está trabada en algo que es muy complejo y que se va a resolver si de verdad varias partes toman Claro, cartas bueno, en el bueno. asunto y hay una política audiovisual independientemente de un sesgo ideológico. Es una Claro. cuestión de industria, Sí, sí. Claro. de lo que necesita Y de hacerse ahí. trabas que tiene esa industria. De eso y además, digo, porque sería bárbaro poder exportar, porque la Obvio. Argentina durante un tiempo largo ha exportado ficciones. Muchísimo. Bueno, Bueno, Mirá, el entonces, Boca. volviendo un poco a esto que te decía Nancy, la palabra no es desagradecimiento, pero sí, claro, la experiencia personal de un actor, salvo las distancias, pero pienso, por ejemplo, llevando a tu carrera, la experiencia de Floricienta, ¿no? Digo, salvo las distancias y no hablo de esa. Digo, alguna vez vos contaste de cierta incomodidad en la experiencia, no sé si la palabra tampoco, Sí. no quiero hablar por vos, pero digo, ¿cuánto le queda a un actor decir, bueno, sí, en tal laburo no la pasé bien? Ujú. Digo, ¿por qué debería ser visto por desagradecimiento cuando en realidad es una experiencia que pudo haber sido no tan positiva? Mira, en tu pregunta está la Esta respuesta. es la respuesta, pero te pasó, digo, eso es algo que en su momento, trayendo un poco el archivo, en su momento también pudiste contar y te pasó. Sí, pero a ver, para salvar las cosas, quiero que no hubo incomodidad de ningún tipo en la TAF, de nadie. Claro, la pasamos no, realmente Salva- muy bien. No, yendo a aquel No. caso, voy al archivo. Pero yendo al archivo y a lo que sale en pantalla, qué jóvenes estábamos. 20 años. Qué luquete. 20 Ay, años. tremendo. Es mentira, como dice el tango, 20 años no es nada. 20 años montón. Eso es un montón. Están igual, che, 20 están años igual es los un dos. montón. están igual los re dos. parecidos. No, pero todo lo que ha pasado en el medio. Ah, bueno. Pero sí, a mí me pareció que en ese momento un año estaba bien. Claro. Y yo tenía ganas de hacer otras cosas. No era mucho más que eso. Claro. No era, la verdad es que no. no. Y lo dijiste después que te fuiste. fuiste, Juan, Digamos, ah, la, claro. la diferencia, creo Sí. yo, es que a la distancia dijiste, ya no la pasé bien, pero cuando te fuiste, vos te fuiste, los fanáticos se querían matar, Sí. se daba acá en Canal Te 13. extrañaban. Era el, Entró día Di que, el día que Tommaso. te morís vos, nosotros trabajábamos en Canal 9 Sufrimiento, y estaba sufrimiento. parado todo el piso de Canal 9 viendo el último, el escena. día que te morís Era vos. un y nos exitazo hicieron esa pareja. una cosa que no... Pero el único que me entendió y que es una figura de esta casa fue Guido Casca. Guido Casca. Mira, Yo nunca lo conté. Guido se me acercó en el estacionamiento, me acuerdo, y me dijo, yo entiendo que nadie te entienda, pero yo sí te entiendo. Claro. Nunca me olvidé de ese gesto de Guido. Que era, Claro. en ese Guido momento pareja de era Guido. el marido. Era pareja. Y ahora que Era pasó pareja. el tiempo, entiendo que fue una decisión personal y te felicito, digamos, por, a pesar del éxito y todo, haber sido fiel a tu necesidad y a tus ganas. Pero ¿cómo fue la trastienda, digamos? ¿Cómo fue plantearlo? ¿Cómo lo tomaron? Digo, ahora ya que pasó el tiempo, si fue tan fácil tomar esa decisión o tuviste ciertas trabas. No, por supuesto que no era una decisión fácil, ni para mí, ni para los productores, porque había un final que ya estaba pensado con determinadas características para hacerse afuera, inclusive, y eso hubo que Claro, modificarlo. eso modificó al final, claro. Pero la cuestión tenía que ver con otra cosa. No, me acuerdo que había gente que me decía y que me lo preguntó después. ¿Es por plata? Dije, de ninguna no, manera. La gente que me conoce sabe que yo jamás le pondré una daga a alguien acá para decirle, es esta plata. plata. Jamás, no lo he hecho nunca, ¿no? ¿Y qué te ¿Lo hago o pasó? no Claro. lo hago? ¿Qué te pasó hace poco? Porque, bueno, en pandemia se volvió a pasar y también fue un suceso y había muchos fanáticos pendientes. Saliste vos también a dar algunos Zooms hablando de lo que era este suceso, de lo que pasaba. ¿Qué te Sí. pasó ahora? Saber que tiene esa vigencia. Lo que pasa es que se transformó en un clásico, culto, en sí. un culto, en un, qué sé yo, de la misma manera que yo miraba El Chavo. Habrá generaciones que miren Floricienta y está muy bien. Te amigaste con todo eso, digamos. Sí, la verdad es que sí. Sí. Con el príncipe. Sí, durante un tiempo, sí, no, es cierto. Soy Porque un alguna cretino, vez sí, dijiste creo que no. también, las mujeres, o no hay que buscar un príncipe azul, también habías hecho un tipo de No, declaración eso es- con bueno, eso. no, seguro. Mira, fue Te Es seguimos ficción. el archivo. Es ficción. Te seguimos el archivo, tengo Ay, hijas qué fanáticas de esto. Sí, pero sí, creo que en aquel momento, a ver, un personaje arquetípico. Sí, obvio. Por Claro. supuesto que todos seguimos buscando en algún lugar algo ideal en nuestra fantasía. Y no está mal, y forma parte de un cuento. Claro. Y está bueno que eso sea así.
De hecho, mucha gente me ha dicho a lo largo del tiempo, che, yo no estaba pasando un buen momento, chicas sobre todo, niñas. Sí. Yo no estaba pasando un buen momento en ese momento de mi vida o de mi infancia o en mi casa pasaba tal cosa y ese era un espacio en donde Fuerte. a nosotros ustedes Donde nos todo alegraban estaba la bien. tarde. Fantasía, de fantasía. No, bueno, Fantasía, y eso era una situación. responsabilidad enorme. ¿Te molestaba el galán o que sea una ficción más para chicos? ¿El público que era de chicos o la cosa del galán, el arquetipo que me decís? Yo nunca me sentí de todo cómodo en la galanura, pero Claro. porque no me siento galán, por más que tenga que hacer un rol que obliga a que lo haga, y porque creo que el galán en general, Te limita. ojo, en una tira, no en una obra o en una película o en una miniserie, Claro. en una tira el galán tiene muchos menos recursos Más Está limitado. más para limitado, ser interesante a lo largo Bueno, del por eso los tiempo. villanos son Entonces, tan agradecidos, ¿no? porque Porque no- es Claro. diametralmente opuesto. es una cantera, no tenemos para algunas nunca de imágenes de, sacar laburos cosas. que has hecho, tenemos un poquito de Vidas Robadas, Wow. tenemos un poquito de 100 días para enamorarse, Mira. bueno, por supuesto que uno puede citar un montón de trabajos, pero los villanos te han dado mucho de lo Sí, bueno, ¿no? Sí, Más divertido. absolutamente. Si quieren, diré, Sí. podemos poner algunas imágenes, ¿eh? Porque que siempre, vean con Juan. algún que otro villano siempre como que estaba como un poco Mirá. Mirá. ido. Ahí estamos Mirá. viendo Con Jorge mirá, Marrales. Qué placer trabajar con Jorge Marrales, siempre. Lo dicen Audio, casi no. todos los Todos actores los que han actores. actuado con él, Bien. siempre que lo Sí. mencionan, Vino- hacen El otro día vino referencia. Damián de que- Santo. Damián de Santo. dijo, Claro, que cuando Damián lo hicieron dijo. vulnerables, obviamente. Es ¿no? verdad. No, Jorge es Lo que fabuloso. era. Y esta novela, obviamente, que también que ha sido un quiebre a Vidas la, hora, robadas. Bueno, a la hora de contar una Esto en historia. televisión, mira, ya que estamos tocando, me estoy poniendo melancólico, hace rato que no entraba al canal. Sí, nos dijeron que te Lloré emocionaste. por todos No los me digas que viste pasillos. al negro y no te produjo algo ver al negro. Pero- porque cada uno que entra lo ve al negro No, y... no, pero... ¡Oh! Te dije. Pero la- El negro es un emblema de... Perdónenme. de- Sí. Nosotros acá que el bailamos, negro es caminamos, todo. somos gente Igualmente. con piernas. Sí, nos movemos en el programa. Sí, somos gente Somos con piernas. Eso está muy bueno. Es Tenemos genial. piernas. No, qué maravilla. Tenemos Te van a alma y hacer una tenemos estatua piernas. como Te ibas a Gallardo. poner melancólico, Viste dijiste. que te Sí, claro. emociona el negro. No, Porque pero es que veías esta gente, tira. pero es gente que me ha tenido mucha paciencia y que me ha enseñado a moverme con la cámara, a preguntarme ¿Qué qué hiciste quería en hacer, estos a dónde estudios? no, y que me han corregido. Les estoy profundamente agradecidos a muchos. Yo ¿Qué no- hiciste en no- estos estudios? ¿Qué te acordás acá en estos? Porque En es- este en particular me acuerdo de cosas de Un Sol para los Chicos. Claro. Pero Claro. me acuerdo de haber estado, de audicionar para lo que fue Montaña Rusa Otra Vuelta, que no fue la primera. No. La otra En el A y en el B, sí me acuerdo de eso. Y me acuerdo bueno, estaba ahí, Pablo Culel era Claro. asistente en ese momento de dirección, o no, era productor. Y Gustavo Cota, que era un director del canal también. ¿Te ibas a y- decir algo de Vidas Robadas cuando nos fuimos a No, hacer- no. Ah, gracias. Que este tipo de productos en la televisión argentina no van más. Cuando nosotros hicimos Vidas Robadas, había media sanción en el Senado para la ley de trata y faltaba otra media sanción que se iba a tratar en diputados. Mi viejo, que era corresponsal de DIN en el Congreso, me llevó claro. y yo fui con un par de actores Mirá. en el tratamiento de la ley. Y fue un orgullo que esto ayudara, porque me Claro. acuerdo que habían puesto unas pancartas afuera que decían no más vidas robadas. Claro. Y digo, Claro. che, pero bien. qué maravilla tema esto. fuerte. Che, y algún puterío de acá seguro hubo, ¿no? En esta también, porque estaba solita, Arana, Bambalinas. algún piqui pipi había, ¿no? Sí, qué sé yo. Son Digo, gente movida. somos un programa también que un poco Sí. de algo Vivimos había, de esa carrón Y había cosas, pero yo me acuerdo que yo estaba tan fascinado de trabajar con Jorge y con Adrián Navarro, otro gran amigo y actor. Hacíamos como un triángulo. Sí, eran tres malos. Que estábamos metidos ahí en el eje de la maldad, entonces era un placer. Sí, es que- Bueno, por eso acá- hablamos de los villanos. Y acá comedia pura. Y acá ¿no? una maravilla. 100 Bueno, 100 mirá, días. qué bueno que las Estas dos hayan puesto divinas. a Muma y a Jorgelina. No, Yo me hermoso. tentaba mucho con las dos. Mucho. Sí, Mucho. Mucho. Y mira, para no cortar la escena miraba para abajo, me tapaba y no sabía qué hacer. Era una cosa muy Olmedo. Porque metían mucho de fuera de guión, te muchis- metían... muchi- Ay, qué mucho, lindo era- eso. Hay escenas que nunca se 100 días, hay escribieron. un 100 días paralelo del 50% que no salió al aire porque no podía salir, porque lo que se decía era tremendo. Claro. Y la más responsable era Y Jorgelina, sí, Jorgelina. que es Ya solo ver las caras. Jorgelina ¿De es quién? una actriz Es maravillosa divina, es y tiene una sagacidad, tiene una inteligencia y una elocuencia para improvisar y meter cosas que es notable.
Y esta es otra de esas grandes, esta fue una de las últimas grandes ficciones y grandes éxitos Éxito. con temas, digamos, que tal vez eran controversiales y novedosos. Y yo no sabía muy bien qué hacer acá con esto de la comedia. Y me acuerdo que Luciano Castro, a quien le agradezco, me dijo, pero ¿vos te das cuenta que tu personaje acá puede hacer cualquier cosa? Claro. ¿Por qué no te divertís, boludo? Y es verdad. Y hasta ese momento yo no pensaba en que me podía divertir como me divertí. Que era el Bígamo. El Tenía Bígamo. tenía Y eso, dos sí. historias. Tenía dos familias. Sí, y Tenía eso dos me familias. destrabó y me hizo pensar en que podía hacer cosas que eran absurdas, porque además no había que hacer algo que fuese normal. Nada tiene que ser. Claro. Había gente que en ATAF me decía, bueno, pero esto no es normal. Le digo, pero como decía Alcón, paranormal la tengo a mi vecina. Claro. La ficción Claro. tiene que tener un Total, grado un más ruido. arriba. Pero tiene que Juan, ser- Para hacer hab- algo. hablando de la normalidad, perdón que salga de la actuación, Sí. en tu vida, Sí. ¿te divertís o sos así siempre tan correcto, No, ahora tan me divierto más. educado, Qué tan divertido. sorprendida? ¿Te reís a Es que no veces? puedo Sí. creer, agradece todo, Es esto es una verdad. especie de Sí, sí, extinción, tenés no puedo razón. creer lo que estoy viendo. No, ahora me divierto más. Ahora me divierto Tipo, más. sos de ir a bailar, sos de juntarte con los chicos a tomar algo. Ella te Cuando quiere en pedo en un parlante, Juan. Es que él Estás es muy soltero ahora. él es muy Estás solemne. Estás soltero. Sí. Ok. No, pero ahora me divierto mucho Te más. incomoda, te pusiste colorado. Sí. Te subió un poco el calor. Te subió un El año poco. pasado lo podés habían creer. Mira. vinculado con Sofía ¿Qué Gala, hago? que era Decime mentira. me dijiste antes que Sí, tenía que negro, hacer, dale. decime ahora qué hago. Claro, no, pero pará, yo soy público siempre acá y digo, te vemos en tus trabajos divino, espectacular, lo haces genial, pero queremos saber qué hay detrás del actor, o sea, cómo son tus fines de Detrás de la semana, qué máscara. haces en tus tiempos libres. No, ahora me divierto mucho más. ¿Pero con mucho qué más. te divertís, Juan? Para, ¿tenés Tinder? qué? ¿Tenés Chica, Tinder? Es no, la no pregunta tengo que Tinder. hacemos acá porque No, no viste sabría que... cómo mandar. No, Ah. no. No, porque no, hay no, muchos no, que no. tienen que ¿Y, se y dónde animan. conoces, chicas? ¿Vas a bailar? ¿vas a los bolices? Nancy ¿Te quiere ir presentan ahí. amigos? Nancy está yendo mañana. Durante un tiempo Ayer. tengo un amigo que quiero mucho, se llama Coffee, con el que salía Coffee, mucho sí. de noche y Coffee, sí, tiene y noche. iba Sí, mucho muy al Club bueno. 69, Sí. a Nicea. ¿Sigue Hablo de saliendo otro Coffee? amigo. ¿Sigue Claro. saliendo Coffee? ¿Sigue con la noche? Sí, claro. Coffee no No la abandona suelta noche. más. Sale el Club 69, Olvídate. sale diversión. Coffee maravilloso. Recién ahí pasábamos una escena de La Dueña, Sí. también otra ficción, que todos los que han pasado por ahí, por un lado decir, bueno, trabajar con La Mirta, Dueña, claro. y por el otro, que fue difícil, que fue una ficción también difícil, Sí. porque Junia un poco dijo, ¿no? la historia, no Todos. encontré uno que dijera no- que, que la fue pasó fácil. bien. Sí, sí. Bueno, lo mío en esto había sido una participación. Claro, vos ¿eh? eras el hijo muerto. Exactamente, sí, tal cual. Las vimos todas. Las Pero me vimos acuerdo que todas. mis amigos me preguntaban por Andrea. Fíjate. Y claro. ¿Quién no? Imagino, una ¿Quién mujer. no? Sí, recuerdo que teníamos una Coffee. escena en ese ascensor, Era la naturalmente. mujer de tu hermano. ¿Cómo? Era la mujer de tu hermano. Exactamente. De Taibo. Exactamente, de Raúl. Claro. Y me acuerdo que había gente que me decía, che, pero contame por Sí. favor. ¿Qué onda, Andrea? ¿Qué onda? Juan, en esto de divertirse, Pero- hacer votemos con un elenco grande, ¿no? No, sí. ¿La están pasando bien? Muy bien. ¿Cómo es un poco? Nosotros lo Muy vimos bien. recién estrenando Ay, lo que nos reímos y ya con se esa notaba la Muy onda, bien. pero bueno, con el correr de las funciones estarán La todo pasamos más blando, ¿no? Muy Excelente, bien. obra. Hubo mucho. Para quienes no saben, Votemos está basado en un corto español que casi gana un premio Goya. Y estuvo precandidateada también a los cortos en los Oscar, ganó acá en el Bafisi. Y Adrián Suar vio esto, habló con el autor porque entendía que había mucho potencial para extenderlo y hacer una obra de Sí, teatro. es excelente. Y nos encontramos primero con ese material y empezamos a trabajar con la dirección de Dani Barone, un enorme Claro. y ¿Y hermoso qué pasa, director. qué pasa, Juan, que hoy es un tópico para todo en la salud mental? Bueno, es que son las consecuencias de la pandemia. Claro. Porque ya veníamos todos muy locos antes de la pandemia. No, ni Sí, pero ahí se exacerbó, claro. Pero la pandemia. Y eso que nos terminó- sacaba mejores parece que no. No, Viste que no, salía- No. Se estaría comprobando Confirmado que que no. salimos. no, no, para No. nada. No, yo de hecho creo que una de las cosas más espantosas pospandémicas es que nos sacó a todos más políticamente correctos, o sea, más cretinos, más mentirosos. Claro. Claro. Porque hay un montón de Hipócritas, cosas, sí. esto es una opinión personal, que no se hacen desde la convicción, sino desde lo que es correcto decir, Claro. que es Es verdad. distinto. Pero me parece que esta obra, antes de la pandemia, no hubiese tenido la repercusión Claro. que sí tiene ahora. Que tiene ahora que es uno de los grandes éxitos Sí. en el Está Metropolitan. muy bien Muy todo. Funciones de divertido. miércoles a domingos, no se pierdan Votemos, de verdad. Sí, Muy bien. La Es pasamos una muy obra, bien. nosotros la fuimos a ver el día del estreno Sí, y da muy ganas buena de obra. volver a ir a verla porque Sí. fue qué bueno. una gran Sí, vamos a noche, volver. una gran Nos noche encantó.
para ustedes. Gran Y trabajo. eso que en el Porque estreno además- estábamos todos mucho Sí, más. seguro. Bueno, claro, No, nunca el estreno es bueno. Ahora pero me ya. dijeron que ahora está fantástica. O sea, Sí, estaba sí. también Vamos fantástica a ir. ese día, pero estaba el nervio del Sí, estreno. Y ya son 50 Es una obra que te deja funciones. pensando y eso me parece que es muy Sí. interesante. Te quedás recalculando varios Sí, días. Es que te tiene así la obra, por un momento como que te quedás, dicen una barbaridad, los personajes dicen barbaridades y de repente salen con un Pero chiste muy y te meten divertido. por Bueno, otro lo que lado. pasa es que a lo largo del proceso de ensayos, lo que nos venía a todos a la cabeza fue lo que nos pasó a todos mirando Esperando la carroza. Claro. Porque hay un... Claro. Ah, sí. Sí, hay como un hay dramatismo, lenguaje de sí. grotesco. Hay un grotesco dando en vuelta. donde todo va Sí, y sí. se mueve para adelante todo el tiempo y sin embargo hay momentos en donde hay una gravedad dramática y después se sale con Sí. humor y otra vez Eso se se vuelve. siente a full. en esta Imperdible. obra. Nos dice la producción que también tenemos una imagen ahí como para ir cerrando, que se va a ir divino de esto. De Priscila. Un gran trabajo. para Un mí- gran trabajo y un gran quilombo, ¿no? También. Para mí Sí, esa obra gran fue trabajo y gran Y quilombo. gran quilombo fantástica. también. Sí, qué lindo, sí, estaba. sí, porque yo no, naturalmente, nunca me había subido a los tacos. Y las rodillas me quedaron así un día y fui a ver a un traumatólogo que me dijo, pibe, bajate de los tacos porque ¿Viste qué no son para difícil vos, que no son es? para vos. Que nos entiendan alguna vez. No, Claro. no, y además yo no soy del palo de la comedia musical. comedia No, musical, pero para mí pero- esta obra en vos fue un antes y un después, por lo menos lo digo como espectadora, Gracias. digo, cuando te vi ahí, Sí. es como que Qué descubrí un bien. nuevo actor, ¿entendés? Bueno, Alguien gracias. que se arriesgaba. Pero yo me acordaba de haber No me visto podía hace acordar muchos el años. nombre de Esto es una Priscila. versión teatral de una película australiana independiente, Sí, claro. que es una maravilla. Y lo bueno de Esas esa película es que ninguno de estos tipos era Claro. un profesional. Entonces, Claro. la imperfección hacía que todo se volviera Sumaba. más adorable. Claro. Me veo bailar y me da Aparte ganas con de matar. culito al aire, en todo serio, tenía. Pero- Mirá esas Y piernas, mirá hablando esas de piernas. adorables, con Pepe, adorable todo. Todo amoroso. ¡Qué hombre amoroso! No, es lo más. Lo padeciste. ¿Qué Vos tal? fuiste el que más lo padeciste. Bueno, pero ¿Qué son sé yo? experiencias que hay que pasar en la vida. Los caballeros ¿Y cómo no lo tienen llevaste? memoria, ¿Cómo lo no llevaste? tienen una- Bueno, Igual le mando un gran beso Ya porque con además fue Packer. y con Ale Packer. A Peca. Sí. Ay, sí, Vamos, Packer. Dios. Un Ale, gustazo tenerlo este mediodía, charlar de Muchas todo, gracias. repasar carrera y también Les poder agradezco. reflexionar un montón de cosas con este gran actor que es Juan. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Gracias, Juan. Bueno,